Hola, muy buenas noches. Buenos días cuando la veas. Cursando actualmente la licenciatura en homeopatía en la Escuela Homeópatas Puros, por segunda ocasión, como les había comentado, y en la asignatura de enfermedades crónicas, el maestro licenciado en homeopatía Belisario Domínguez Sánchez nos dejó desarrollar los siguientes temas sobre enfermedades crónicas. Del libro de enfermedades crónicas de Gattac, enfermedad, su nombre, aparición y causa. La enfermedad como camino. Me gusta mucho es un libro muy bueno. Enfermedades crónicas. Generalmente se entiende por enfermedad que dura un largo tiempo, por enfermedad crónica. Pero si yo me estoy preparando para ser un buen homeópata, es muy importante, es esencial que yo tenga una idea muy clara de lo que en realidad es una enfermedad crónica. ¿Qué se entiende por una enfermedad crónica? Exactamente, es muy importante. Una enfermedad es aguda o crónica por su naturaleza, no importa el tiempo que dure, desde su aparición en el paciente. Una enfermedad crónica, desde su comienzo, el paciente que la esté experimentando puede durar un día nada más, pero es una enfermedad crónica. Eso va a depender de su naturaleza. ¿Por qué viene esa enfermedad? O una enfermedad aguda puede durar 6 meses o más. Igual, como comenta, valga la redundancia, dependiendo de su naturaleza. ¿Por qué está esa enfermedad en nuestro organismo? ¿Cuál es la naturaleza de la enfermedad que la hace aguda o crónica? Es esa característica de tener una tendencia a terminar, lo que la hace que se agudice y la tendencia a continuar sin fin. Esto es lo que la hace crónica. Solo termina cuando el paciente muere. Nosotros decimos que una enfermedad es aguda si el paciente la ha tenido unos días y que es crónica si la sufre por más tiempo. Pero como decíamos, una enfermedad es aguda o crónica por su naturaleza, sin importar cuánto tiempo haya tenido esa enfermedad. De esto podemos deducir que una enfermedad crónica debe ser vieja. Como vemos aquí este árbol viejo con una persona no muy mayor, una persona más adulta. Y que una enfermedad aguda debe ser una enfermedad nueva, que el paciente la está sufriendo desde hace pocos días solamente. Enfermedad aguda es aquella que el paciente va a padecer durante 6 meses o más. Una enfermedad aguda. Una enfermedad crónica es una enfermedad que es crónica desde su inicio, así el paciente la padezca un solo día. La enfermedad crónica, ¿de dónde viene? ¿Por qué la tenemos? Viene por herencia, por la genética, por los factores que nos rodean, la contaminación, todo lo que nos rodea, nuestros hábitos higiénicos, alimenticios, nuestra forma de pensar, nuestras ideas, emociones, todo eso tiene mucho que ver con el que nosotros desarrollemos o no las enfermedades crónicas que heredamos de nuestros padres.
de nuestros ancestros. Entonces, la diferencia en la longitud del periodo de sufrimiento es lo que hace a una enfermedad aguda o crónica de acuerdo con la gente ordinaria. O sea, es la idea que tienen los sistemas médicos alopáticos y algunas otras alternativas, salvo el homeopático. Enfermedades agudas y crónicas y características. Es posible que una enfermedad aguda a veces sea muy grave y mate al paciente, pero siempre se considera una enfermedad aguda solo si tiene una tendencia a terminar. Por el contrario, la enfermedad que ataca al paciente que no tiene una tendencia a terminar, ya sea por muerte o porque tiene una solución que restablece la salud, y por el contrario continúa, que no abandona el organismo, entonces ya sería una enfermedad crónica. Esta es una enfermedad que comienza con ciertos síntomas, la crónica, atormenta al paciente por un tiempo y luego pasa, se va. La verdadera naturaleza de esta enfermedad es después de un tiempo. Una enfermedad crónica no tiene esta tendencia de que empieza y se va. La enfermedad crónica, su tendencia es a quedarse, a persistir, a quedarse, hasta la muerte del paciente. En la homeopatía podemos tratar estas enfermedades crónicas. Hahnemann, cuando prescribía los medicamentos, él hacía un estudio del paciente y le daba el medicamento homeopático más adecuado según las características individuales que tenía esta persona. Y el hombre vuelve días después, se queja del mismo problema. Se le vuelve a prescribir el medicamento similar, el que es necesario. Días después o semanas después vuelve a regresar enfermo otra vez. Se le vuelve a dar el mismo medicamento porque ocupa el mismo medicamento, pero no se alivia. Y entonces aquí vemos que vuelve y vuelve y vuelve a enfermar. Y aquí puede uno pensar, ¿la medicina está fallando o qué? O sea, Hahnemann piensa, ¿está fallando la medicina? ¿Qué sucede? ¿Qué podemos hacer? Es cuando él se pone a investigar, que ya habíamos hablado en el video anterior, pone a ver qué es lo que sucede, por qué la persona se sigue enfermando a pesar de estarle dando el tratamiento más adecuado, el tratamiento indicado, el más similar de acuerdo a su individualidad. ¿Por qué sucede esto? Es por esa peculiar tendencia a retornar rápidamente y que no es removida por el remedio indicado en base a la ley de la similitud. No debe ser tan superficial y debe tener un origen más profundo en el sistema. Y es entonces que en realidad deben de usarse medicinas de acción más profunda para aniquilar la enfermedad. Si yo estudio otros casos, veré que en algunos quizá la cefalea que desaparece o que es permanentemente aliviada por alguna medicina, pero que en su lugar aparece un cólico. Y si el cólico no es tirado, haya quizá una epilepsia. Y así luego una enfermedad, de una aparece otra y otra y otra. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la persona sigue enfermando? Ya habíamos visto anteriormente que Hahnemann descubre que hay una predisposición a enfermar, la psora, la enfermedad del ser humano. Si no hubiera habido psora, no hubiera habido enfermedad en el hombre. Los pensamientos perversos crean un tumulto en la mente. Aún así, solo había pensamiento perverso, es decir,
esta condición de la mente era solo una condición mental y no se había explicado todavía un deseo activo. Pero cada acción pasiva en la mente fue seguida de una condición activa. Psora. Esta psora estaba en la mente, es decir, es una condición mental, no expresada en el subcuerpo. En la mente, en vez de paz, había un gran tumulto, y ahora esto es opuesto a las leyes de la naturaleza. Pero esta condición mental no puede estar por largo tiempo confinada solo a la mente, porque la mente gradualmente la va a sacar al cuerpo. Esta es la naturaleza, esta es la naturaleza física de la expresión de la psora. Primero en la mente y sale al cuerpo. El origen de la psora. El primer pensamiento perverso modificó la mente y dio la condición de prurito. Esta era la psora latente. Este pensamiento no natural, perverso, produjo la psora en su interior, pero aún era invisible. La psora es una condición. Así, psora es una condición del hombre, una condición que favorece las enfermedades, así como el prurito mental, y aparece la picazón en el cuerpo ya como una expresión de la psora. Predisposición. Psora es la condición del hombre, la cual tiende a producir enfermedades en él. Sin psora no puede haber enfermedades en el hombre. Así, usted ve que la mente es la fuente de la enfermedad. Hay algunos homeópatas que entienden psora por sarna, pero esto está muy lejos de la realidad. Psora es todo. La sarna solo indica la presencia de psora, nunca la psora misma. Psora y sarna no son jamás idénticas. Sin psora no puede haber sarna. La enfermedad. Permítame aclarar otra vez que psora es la condición adquirida por el hombre debido al pensamiento perverso, pero que ahora es inherente a él, que le da la tendencia a enfermar. En un estado anterior al que la sarna indicase la existencia de psora, no significaba necesariamente que no había psora. Y es entonces que se deben usar medicamentos más efectivos para erradicar la enfermedad. Estudiando otros casos, encontramos que a lo mejor el dolor de cabeza es permanente por ciertos medicamentos y puede desaparecer con ciertos medicamentos, pero va a aparecer el cólico. Se manifiesta ya una complicación. Se fue la cefalea, el dolor de cabeza, pero el cólico aparece, no se cura. Si desaparece, puede haber una epilepsia. Entonces, después de una enfermedad aparece otra. El referido caso de resfriarse con la mínima exposición al frío puede desaparecer por algún tiempo, pero probablemente una cefalea habitual quede en su lugar. Aquí nuevamente nosotros podemos observar la tendencia a aparecer uno tras otro, una enfermedad tras otra. Esto debe conducirnos a pensar que debe haber algo más profundo actuando detrás de esa tendencia o predisposición. Psora, y a esa cosa Hahnemann la llamó Psora. Psora es la única causa de todas las enfermedades del ser humano. Dicho de otro modo, esta psora es la única enfermedad, mientras que las otras llamadas enfermedades son las diferentes expresiones de la psora.
Así que la psora es la enfermedad original del ser. Ahora, gradualmente comprenderás que nux vomica, pigelia, sanguinaria, cuando tú las usas para un dolor de cabeza, solo tocaste una hoja del árbol, la hoja madre del árbol, mientras que el árbol y sus raíces están ahí, inmóviles. Psora es el árbol, y hasta que sea destruido y aniquilado, no puedes detenerlo, simplemente quitando el mal de la cabeza del paciente. No desaparece, bueno, desaparece el síntoma de la cabeza, pero salen otros, con otros nombres, otras manifestaciones en otra parte del cuerpo. Psora. Un homeópata real sabe que el hombre que ahora está muriendo de tisis ha estado enfermo hace mucho tiempo, no en el momento en el que el médico ve una anomalía palpable en su sistema físico. Él ya estaba enfermo desde hace tiempo, sin duda cuando él ya se resfrió o desde antes. Y es por tanto que lo que se diagnostica en el día de, hoy en día como una enfermedad no es realmente una enfermedad, si son los efectos. Cuando las funciones se desarrollan de forma normal y hay varias cosas que los alópatas pueden percibir en ellos, llaman a eso enfermedad, o sea, síntomas palpables, físicos, que los pueden ver y medir, tocar. De otra forma, no hay enfermedad. Y resulta que esta enfermedad empezó muchos años antes de que se descubra. El origen. ¿Por qué un hombre desarrolla estos cambios anormales en su cuerpo mientras que otros no? Es algo que nunca, digo, es algo que llama la atención. Un verdadero homeópata debe entender que por una enfermedad particular, todo el hombre está enfermo y no una parte de su cuerpo es la que está enferma. Es así que para que cuando el hombre enferma, su enfermedad se expresa en un órgano en particular, por ejemplo, en el hígado, el corazón, los riñones, y esto hace que el hombre, o sea, el hombre ya estaba enfermo mucho antes de que se manifestara en su cuerpo, de que el médico viera los síntomas y le dijera, tienes tuberculosis o tienes hepatitis, alguna enfermedad, nombre alopático de una enfermedad. Deja que la mente se calme y el corazón se abra y entonces todo será muy diferente. Neumonía o Juan con un cuadro de neumonía. En este sentido debe quedar claro que es el enfermo el que debe ser tratado y no el porqué o el nombre de la enfermedad que tiene, porque la enfermedad solo es una expresión de la misma, de la individualidad de Juan, ¿sí? Juan tiene un cuadro de brionía, medicamento homeopático. Le damos brionía, Juan va a sanar. Devolver la salud. Si el enfermo puede ser tratado y restaurado, como se ha dicho, y las funciones y procesos normales pueden activarse, las llamadas enfermedades, que solo son expresiones y efectos de lo real y a lo que están sujetos a tratamientos de eliminación por el alópata y otros sistemas de medicina automáticamente. Entonces, recapitulando, el ser humano, mente y cuerpo. Mente, emociones, pasa al sistema endocrino, sistema nervioso, sistema inmune. Cuando es capaz de realizar funciones y procesos de manera normal, el hombre ya no estará enfermo por mucho tiempo ni desarrollará anomalías en ninguna dirección. Si el cuerpo fuera el hombre, entonces el cuerpo no sería del hombre. De este modo, el cuerpo le corresponde al hombre, pero no es el hombre mismo. Ahora bien,
El hombre no puede ser, pues, ni la mano, ni la cabeza, ni el hígado, ni todo en su conjunto. Todas las partes del cuerpo, incluso el cuerpo entero, pertenecen al hombre, son propiedad del hombre, por lo que son diferentes del hombre y el hombre también de ellas. Si yo digo me siento enfermo, estoy diciendo ese yo, que es diferente de mi cuerpo, que no es mi cuerpo, está enfermo. Es cierto que si él está enfermo, mi cuerpo está enfermo, pero su enfermedad no está expresada en mi cuerpo, en las diferentes partes de mi cuerpo, y se deja así, en cierto tiempo va a manifestar síntomas. Paulatinamente empezará mi hígado a crecer, el corazón se dilata y así sucesivamente. Y esto es un gran error, no atenderlo. O sea, el hombre no tiene nada, no está enfermo. Físicamente los estudios salen bien, análisis paraclínico, radiografías, todo está normal, no tiene nada. Pero el hombre está enfermo porque hay una desarmonía en su mente, ansiedad, depresión, desprecio, orgullo, pudor, o sea, sentimientos y emociones en su mente, creando disturbio. Y eso se refleja en cada zona de nuestro cuerpo. La enfermedad, perdón, la enfermedad comenzó en el centro, desde el comienzo en la mente, en mi forma de pensar y de sentir, y va a aparecer gradualmente en mi cuerpo. Comienza en el centro y da a la periferia, del espíritu al cuerpo, a la materia. Lo que reside en la mente como pensamiento, materialmente en el cuerpo. Si yo estoy triste, me voy a enfermar de mis pulmones. El cuerpo es la creación de la mente. Si estudias el mundo bajo ese aspecto, no tendrás la menor duda y te convencerás de que lo que crea el cuerpo y la forma al hacerlo ser y no de otro modo. Es el pensamiento, sentimiento y voluntad que forma el cuerpo y sus partes diferentes lo que le da la condición de enfermarse. La enfermedad entonces comienza en el interior, aparece al exterior, del centro a la periferia, de la mente al cuerpo. Si tal es el curso de la enfermedad, entonces el curso de la curación también debe ser el mismo, del centro a la periferia, de la mente al cuerpo. Si esto no se hace, curando de la periferia al centro, del cuerpo a la mente, solo se habrá quitado el efecto de la enfermedad y la causa, que en el centro, en la mente, continuará su obra y efectos en el exterior. En el examen físico, en el examen de un tísico encontramos destrucción pulmonar. Hay bacilos tuberculosos, pero debe notarse que los bacilos pulmonares son solo, los efectos de la enfermedad. Estos gérmenes no son, por lo tanto, el vector causante de la tuberculosis que padecen los humanos. El caso de tuberculosis o cualquier otro es más sutil de lo que uno se imagina y se ve con solo el ojo de una persona que puede ver un poco más allá, que puede, como nos enseña el doctor Hahnemann, a ver un poco más allá, que la enfermedad no solo es el microbio, el vector que está afectando el pulmón, es la mente que está enferma, perturbada. Ahora
Se ha entendido que la enfermedad comienza en la mente y luego pasa a través de las partes físicas del cuerpo, que la curación debe, por lo tanto, comenzar en la mente y gradualmente a través del cuerpo. La mente es, pues, el principio de la enfermedad y la curación. Yo, como homeópata, en mi tarea de curar a los enfermos, no debo curar la enfermedad o el nombre de la enfermedad, eso no vale, eso no sirve. Para mí, como homeópata, no sirve. Para yo prescribir un medicamento homeopático, se deben ver las diferencias personales, diferentes en casos que requieren diferentes medicamentos, aunque los cuadros de los pacientes sufran la misma enfermedad. Y por el contrario, es la similitud personal lo que requiere lo mismo, aunque la enfermedad pudiera ser diferente. Por ejemplo, yo tengo una gripa. Juan se cayó y se golpeó. Pedro tiene diarrea. Lupe tiene vértigos, mareo. ¿Sí? Y analizando, haciendo la toma de casos de todos, me doy cuenta que los síntomas de cada uno de nosotros, ¿sí? De Juan, de Lupe, de Pedro y yo, perdón, míos, pertenece a un medicamento. O sea, por similitud, tenemos diferentes cosas, pero a nosotros nos va a curar Vironía por algunas características individuales que tenemos. O sea, puede ser diferente el nombre de la enfermedad, pero el medicamento homeopático que necesitamos, el cuadro que estamos presentando, está dentro de la patogénesis de un medicamento de Vironía. Y esto es de mucha ayuda. El saber el nombre de la enfermedad a veces nos hace querer dar un medicamento para un diagnóstico y eso no es perdón, eso desgraciadamente es una normalidad, una costumbre y acarrea muchos problemas. Eso no. Es medicamento para el paciente, no para la enfermedad, para los síntomas, para lo más peculiar de la persona, para poderle en realidad ayudar y sanar. Para hacer la prescripción correcta, debe estudiarse cuidadosamente al paciente. Es tratar al paciente, al enfermo, no a la enfermedad. Si una persona tiene malaria y la malaria no se va, una cosa es decir que la malaria no se va y otra cosa es que el enfermo no sale de la malaria. Si el paciente no deja la malaria, no la dejará aunque cambie de región. La energía vital en él ha llegado a tal punto que es incapaz de volver al estado normal y devolverle la salud. Aquí es donde entramos nosotros como médicos homeópatas para darle el medicamento que va más similar al que él necesita, que le va a hacer que su energía vital se estimule y pueda terminar con ese pueda salir de la malaria. Cuando nuestra energía vital está, digamos, armónica, que nuestro pensamiento no está tan perverso, estamos estables, nuestras emociones están en armonía, va a haber salud. Podemos estar expuestos a vectores, a virus, bacterias, pero nuestro organismo está capacitado, nuestra energía está capacitado para que aunque entre, no va a proliferar. Cuando hay alguna emoción en nuestra mente, hay algo que perturba y se crea se despierta esa susceptibilidad a enfermar, entonces esa bacteria, ese virus va a enfermar nuestro cuerpo, nuestra mente
en disturbio va a favorecer que ese vector, ese microbio, trabaje y ocasione enfermedad. Recapitulando, la SORA es la causa real de todas las enfermedades. Habíamos mencionado ya que hay otros miasmas, predisposiciones para enfermar, son, por ejemplo, la sífilis y la psicosis, que están asociadas con la SORA, que de hecho, si no hay SORA, no puede haber ni sífilis ni psicosis. Sin SORA no hay nada, porque la SORA es la causante de la sífilis y la psicosis. No la causante, es la predisposición es la que hace posible que se presente eso. Entonces, sin lugar a dudas, la SORA es la única causa de toda enfermedad. Cualquiera que sea el nombre de esta enfermedad crónica con la que se encuentra entre nosotros y en la escuela alopática y en cualquier medicina alternativa. Si nosotros decimos que la SORA es la única causante de todas las llamadas enfermedades crónicas y que todas las enfermedades crónicas son solo manifestaciones de ella, sigue que la SORA es la única enfermedad que hay. O sea, la SORA es la única enfermedad, la única enfermedad que hay con diferentes nombres. El nombre que le quieran dar según el lugar donde se ubique el disturbio en nuestro cuerpo y mente. SORA es siempre el factor predominante, o en otras palabras, el miasma indispensable que se puede decir que es la única causa de todas las enfermedades crónicas. Cuando se combinan psicosis y sífilis con SORA, es un hecho, como habíamos dicho, no puede haber sífilis y psicosis sin que esté la SORA. No interesa el nombre de la enfermedad crónica que es reconocido por la gente común y por la escuela alopática. Recapitulando, si decimos que SORA es la única causa de todas las así llamadas enfermedades crónicas y que todas las enfermedades crónicas son solo manifestaciones de SORA, se vuelve, o sea, repetimos, recapitulamos, se resume que SORA es la única enfermedad crónica, con diferentes nombres. Cualquiera que sostenga que una enfermedad de la piel es solo una enfermedad de la piel, que no tiene relación con la totalidad del hombre, está cometiendo un lamentable error. La piel es solo uno de los órganos del cuerpo y tiene sus funciones, pero ¿se separan las funciones de los órganos una de otra? Obvio que no. Simplemente aquí puse yo una imagen de la estructura de un tejido del colágeno. El colágeno no solamente está en la piel, está en todo nuestro organismo, el hueso, tendones, piel, cartílago, arterias, pulmón, hígado, o sea, en todo. La supresión de las enfermedades por tratamientos no homeopáticos, suprimiendo las manifestaciones primarias de los tres miasmas, SORA, psicosis y sífilis, ocasiona grandes trastornos, porque las enfermedades que resultan de estas supresiones son también suprimidas en su desarrollo. Perdón, mucho calor. En su desarrollo, del mismo modo, despiadado hasta la eternidad. Cuando hay una supresión, al haber una supresión, la enfermedad se va más adentro. La supresión de las manifestaciones primarias de los miasmas, sífilis y psicosis, es una supresión que afecta del modo más peligroso, es la supresión de las manifestaciones de dos o más miasmas combinados, creando enfermedades destructivas
incurables la mayor parte de las veces, cuando ya está asociado por las supresiones, cuando se asocian los miasmas. Además de la supresión con ungüentos y otros medicamentos, también se pueden también se suprimen por el bisturí cuando no está indicado hacer una cirugía. Obviamente hay casos en los que sí es necesario practicar una cirugía, casos urgentes, pero desgraciadamente existen médicos con muy poca ética que hacen cirugías sin necesidad. Sin necesidad, cirugías que con un tratamiento incluso alopático, el paciente puede no ser intervenido quirúrgicamente. Hay que recordar que hay casos en que sí es necesario una intervención quirúrgica o incluso el uso de medicamentos alopáticos, cuando ya está en peligro la vida del paciente, cuando está en peligro la función de un órgano, es necesario y debe de usarse el tratamiento más efectivo, que prontamente salvar la vida del paciente, restablecer la salud y salvar un órgano. Que se ocasionan supresiones por dar tratamientos alopáticos u homeopáticos, uno tras otro, es salvar la vida del paciente. Después, cuando sale de la gravedad, nos encargamos de tratar de esas supresiones, mejorarlas, quitarlas que sea posible. Pero, por ejemplo, en caso de una fractura, obvio, ocupa cirugía. No debemos de ser tan cerrados, ¿sí? Y no debemos tomar atribuciones o responsabilidades que no nos competen. Hay homeópatas muy celosos que no quieren soltar a sus pacientes. Error, grave error. Cuesta la vida de pacientes. La supresión, si se toma, por ejemplo, con la homeopatía, cuando nosotros no la damos en base a las leyes de la similitud, claro que hay supresión. Hay supresión también, tan mala como la supresión que nosotros originamos con un medicamento alopático o una mala cirugía o la terapia que sea. Es supresión. O sea, el paciente no va a estar completamente cuidado, perdón, no va a estar completamente curado, va a seguir teniendo problemas, la enfermedad va a seguir pasando, va a seguirse repitiendo, se va a seguir repitiendo y no es ético en un homeópata que de verdad es un homeópata estar dando medicamentos para síntomas cuando no es necesario. En ocasiones es necesario dar un medicamento para un síntoma. En ocasiones, no siempre, no por regla general. Estamos suprimiendo únicamente. ¿Qué es una curación? Si el paciente no muere y los síntomas han desaparecido, se dice que se efectúa una curación, no importando si estos síntomas de características diferentes aparecen y estos otros síntomas son atribuidos a una enfermedad distinta que no tiene ninguna relación con la primera. Pero nosotros ya hemos visto que estos síntomas son una expresión de la enfermedad, no son la enfermedad misma. Y hemos visto que esta repetición de síntomas uno tras de otro es anormal, es la pérdida de la armonía en el ser humano. Esto debe ser corregido. Entonces, aquí es donde viene la curación. Los métodos o todos los métodos que solo quieren remover la enfermedad,
quitar síntomas. Por lo tanto, entienden la curación, como antes se había dicho, o sea, es aliviar síntomas, nada más. Pero el problema de raíz sigue, la enfermedad se sigue repitiendo. ¿Qué es curación? Eliminar por medio homeopático la enfermedad que aqueja al paciente. ¿Cuál es la verdadera curación? En el caso donde se remueven los síntomas de la enfermedad y ésta se acompaña de una restitución del hombre enfermo hacia la salud, esto es, por supuesto, una curación. La idea de que la restitución del hombre enfermo hacia la salud es lo único importante y cuando esto pasa, la enfermedad desaparece automáticamente, mientras que en un caso de mera remoción de la enfermedad, la restitución del enfermo hacia la salud no sigue necesariamente. O sea, se va a enfermar de lo mismo o de algo similar o más grave una y otra vez. Una mera remoción de la enfermedad deja lugar para otras enfermedades y en este caso el hombre no es curado. No es curado. El hombre es un organismo y cada desorden en alguna parte de él no se confina a esa parte solamente como un desorden. O sea, si nosotros tenemos un reloj, un motor y algo no está funcionando bien, no funciona el reloj. Y en el hombre es exactamente lo mismo. Si no corregimos ese desorden, el problema ahí sigue, no se cura. La curación, mente sana en cuerpo sano. El cuerpo es solo una reflexión de la mente. La enfermedad comienza en la mente y luego se refleja en el cuerpo. Y este reflejado en lo físico. Esta reflexión de mi pensamiento en mi cuerpo es una expresión de enfermedad. Cuando esta reflexión física es removida, la enfermedad real que está en la mente no necesariamente desaparece. Entonces, si a mí me dan un medicamento para mi dolor de espalda, pero mi mente sigue acá elucubrando y pensando en cosas desarmónicas que desarmonizan, se me va a quitar el dolor de espalda, pero mañana me va a volver a doler o el dolor se va a ir a otro lado. Cuando a mí me dan el medicamento homeopático, mi mente se calma primero, se calma, esos pensamientos recurrentes desaparecen y el dolor de espalda se va. Eso es curación. Si tal vez el desorden físico desaparece sin la correspondiente desaparición del desorden mental, tome esto como que no se ha efectuado una verdadera curación, es lo que les decía. Por ejemplo, le di muriaticum acidum como lo indicaban sus síntomas y casi todos los síntomas físicos mejoraron en un día, pero no hubo mejoría mental. El hecho es que la mejoría no había comenzado en la mente y por tanto no había aparecido la curación. Solo desaparecieron los síntomas de la enfermedad. Si esto no pasa, si el paciente mismo no se siente mejor y aliviado, hay que entender que la curación no ha comenzado. Aun si los síntomas físicos mejoran, aun si los síntomas físicos se van, no hubo curación, porque mi mente sigue pensando, sigue sintiendo las mismas emociones y mis síntomas físicos van a reaparecer muy pronto. Quizá igual, en la misma forma o de otra forma, pero van a volver a reaparecer. No hubo curación. Muchas veces con el medicamento homeopático puede haber una agravación. Aquí es cosa de ajustar dosis y frecuencia del medicamento. La curación debe ser rápida, suave y permanente.
Si el proceso es lento o si no es suave, es decir, violento, o si la restauración de la salud no es permanente, no hay curación. Si usted remueve un tumor con una operación, el herpes con un potente ungüento, la fiebre con una fuerte dosis de quinina, no es curación porque este proceso no es suave. Aunque puede ser rápido la restauración de la salud, nunca es permanente. El proceso de curación, por cierto, es siempre suave. Como recapitulando, el proceso de curación es siempre suave. Por otro lado, viendo la extrema agonía del paciente, yo podría haber pensado que necesitaba otra medicina, pero esto habría sido erróneo. Hemos de considerar solamente por qué la acción de la medicina fue violenta en vez de suave. Si reflexionamos un momento, veremos que la acción de la medicina no fue, sino la reacción del paciente, o mejor dicho, la curación del paciente, la respuesta del organismo al estímulo que le dimos con el medicamento. En un caso donde no haya una supresión no científica, la acción de la medicina homeopática y la respuesta del paciente a esta es suave siempre. Obviamente esto depende de nuestra pericia, podríamos decir, para administrar el medicamento más similar a nuestro paciente en la dosis, en la potencia y frecuencia indicada para ese paciente en particular. La curación, por tanto, depende del carácter del proceso. Si hay un proceso de energía vital suave, pronto y permanente, y si la medicina usada no se opone a la energía vital, sino que por el contrario, está en armonía con ella, entonces es un proceso de curación. La desaparición forzada de los síntomas por un corto tiempo con efectos violentos en el organismo no es curación. La curación homeopática, vuelvo a repetir, siempre es suave, rápida y permanente, y es siempre un proceso en el cual la medicina no se opone al fluir de la energía vital, sino que está en armonía con él. Por tanto, cuando el proceso de curación bajo una medicina es a veces violento, es porque invariablemente en estos casos hubo algunas supresiones previas y la supresión lleva a la enfermedad hacia el interior y esto hace más difícil su erradicación. Y así, como en estos casos, el proceso vital tiene que esforzarse al máximo para obtener alivio. Obvio que si esta agravación es muy fuerte para nuestro paciente, nosotros sabemos que podemos aligerar ese sufrimiento modificando dosis y frecuencia. Dosis, potencia y frecuencia de la administración del medicamento. Y será la curación más suave. Aunque lo descrito no significa un desarrollo exhaustivo de los distintos métodos de supresión, y como la supresión resulta de varios métodos de tratamiento no homeopático, no curativo, permitámonos entender entonces qué es la curación, recapitulando otra vez. Curación. Se entiende por curación la desaparición de los síntomas de enfermedad. En otras palabras, si los síntomas de un caso particular desaparecen tras la administración de una medicina, es curación. Si el paciente no muere y los síntomas han desaparecido, se dice que se efectúa una curación. No importa si otros síntomas de características diferentes aparecen y estos últimos son atribuidos a una enfermedad distinta que no tiene conexión con la primera. Nosotros hemos estudiado que realmente estos síntomas son solo la expresión de la enfermedad y que ellos no son la enfermedad misma. Y hemos aprendido también que esta pluralidad de síntomas tiene una unidad detrás de ellos,
y que esta es la anormalidad, que es la pérdida de armonía en esta unidad. Y esto es lo que debe ser corregido. O sea, esto constituye la curación. Los otros métodos solo desean remover la enfermedad y por tanto entienden la curación como lo antes dicho. O sea, quitar síntomas, remover síntomas, quitarlos. Sin importar la esencia, la raíz, el árbol que nos hace seguir enfermando. La sora que sigue ahí. La ley del uso de medicina una por vez. La ley del uso de la medicina al final de un ataque, una vez que durante su curso y una mera desaparición de los síntomas de la enfermedad, no necesariamente es curación, como habíamos realmente entendido. Si solo los síntomas de la enfermedad desaparecen bajo el uso de esa medicina, esto no es necesariamente una curación. Curar se refiere al paciente, no a la enfermedad. O sea, no quitar síntomas físicos. O sea, que el paciente se sienta mejor física, mental y emocionalmente. No hay enfermedad que se cure, sino paciente que se cura. Los síntomas individuales de una enfermedad no tienen significado si no se refieren a la individualidad. Y es por tanto la individualidad, la personalidad, la que debe sentir la curación antes que todo. Así la verdadera curación tiene necesariamente que comenzar en la mente, o si no, el resultado será la mera desaparición de los síntomas de la enfermedad. Y si el paciente se siente mejor en la mente luego del uso de la medicina, se puede esperar que la curación comience. Si al lado de la administración de la medicina están las leyes fijas y definidas de la naturaleza, la curación será cierta. Será posible anticiparse a la curación cuando ha usado la medicina exactamente de acuerdo con estas leyes definidas y no habrá lugar para el azar o para un accidente. Detallaré a continuación las indicaciones de una verdadera curación. Estas indicaciones nos harán capaces de anticiparnos con exactitud a la aproximación de una curación. Este es el proceso de curación, la verdadera curación. La verdadera curación es siempre de la mente al cuerpo, del centro a la periferia. Mientras, de acuerdo a las otras técnicas, la enfermedad es forzada para su curación rápidamente de la manera opuesta, de la periferia al centro, de la piel al órgano más importante. La curación, la verdadera curación, por lo tanto, consiste en volver la salud al hombre enfermo y no remover sus síntomas. Por tanto, en un caso en que se remueven los síntomas de la enfermedad y esto se acompaña de una restitución del hombre enfermo hacia la salud, es por supuesto una curación. La idea es que la restitución del hombre enfermo hacia la salud es lo único importante. Y cuando esto pasa, la enfermedad desaparece automáticamente. Mientras que en un caso de mera remoción de la enfermedad, la restitución del hombre enfermo hacia la salud no sigue necesariamente. Una mera remoción de la enfermedad deja lugar para otras enfermedades y en este caso el hombre no es curado. Así, un desorden en una parte particular del hombre, es decir, una enfermedad corresponde a todo el hombre. Y esto puede ser curado solo cuando todo el hombre es curado. El cuerpo es una reflexión de la mente y la enfermedad comienza en la mente y luego se refleja en el cuerpo. Y esta reflexión física, la que comúnmente se reconoce como enfermedad, esta es la enfermedad. Perdón. Si solo la reflexión física es removida, la enfermedad real que está en la mente no necesariamente va a desaparecer. El problema ahí sigue. Por lo tanto, la curación debe comenzar en la mente y la enfermedad, que es la reflexión física de esta en el cuerpo, desaparecerá automáticamente. Esto es curación.
El hecho es que la mejoría no había comenzado en la mente y por lo tanto no había aparecido la curación, solo desaparecieron los síntomas de la enfermedad. El comienzo de la curación. Se entiende, por lo tanto, que la curación comienza en la mente. Si esto no pasa, si el paciente mismo no se siente mejor y aliviado, hay que entender que la curación no ha comenzado. Aun si los síntomas físicos mejoran, puede pasar a veces que los síntomas físicos se agravan por el uso de la medicina, pero si hay una mejoría del estado mental, es cierto que el proceso de curación ha comenzado. Si hay quizá una mejoría en la condición física del paciente, además de la mejoría, alivio y tranquilidad mental, mucho mejor. La curación es una rápida, suave y permanente restitución de la salud. Note aquí que no es solamente una restitución de la salud, sino que es una particular restitución de la salud. Si el proceso es lento o no, es suave, es decir, violento, o si la restauración de la salud no es permanente, no hay curación. Si usted remueve un tumor con una operación, o el herpes con un potente ungüento, la fiebre con una fuerte dosis de quinina, no es curación, porque este proceso no es suave. Y la restauración de la salud nunca es permanente. Valga la redundancia, esto ya lo había repetido anteriormente, pero es muy importante. Es muy importante que esto se fije bien en nuestra mente. Entonces, ha sido explicado que la curación sobreviene como resultado de la administración de medicinas homeopáticas, de acuerdo estrictamente con las leyes de curación, y debe de ser suave, que a veces se desarrolla con cierta violencia. No solo el proceso de curación debe ser rápido, suave y permanente, y no solo el proceso de curación debe manifestarse antes que todo en la mente, como ya ha sido explicado, sino que la curación debe ser efectuada por la aplicación de medicinas con principios definidos, natural y fácilmente comprensibles. No hay curación posible salvo que los principios sean definidos. No hay curación posible salvo que sean principios naturales y finalmente no hay curación posible salvo que estos principios sean fácilmente comprensibles. La simpleza de las leyes de la aplicación de las drogas debe ser una condición primaria de una curación efectiva homeopática. De forma similar, para efectuar una curación, la medicina debe ser aplicada con tales leyes definidas de la naturaleza. Si un gran homeópata ha establecido que Nus vomica cura la diarrea, no debemos esperar necesariamente la curación de la diarrea por Nus vomica en todos los casos, porque el caso de Nus vomica de tal manera no se hace en base a una ley definida de la naturaleza. Esta ley es la ley de la similitud y si nosotros usamos Nus vomica en un caso de diarrea donde se cumple esa ley, pues se va a efectuar la curación, la diarrea se va a ir. Pero si yo le doy Nus vomica a un paciente que necesita arsénicum, la diarrea no se va a ir, se queda. Aquí los síntomas de la superficie con todas sus medicinas y ungüentos remueve síntomas, la enfermedad automáticamente desaparece. La ley de la naturaleza es que la enfermedad comienza en la mente, en el centro, y es solo gradualmente que aparece en el cuerpo. Este es el inevitable y natural curso de la enfermedad y el curso natural de la curación debe también ser el mismo. Los alópatas y también otros, excepto los homeópatas, intentan aniquilar la expresión externa de la enfermedad que se presenta bajo la forma de síntomas, mientras que lo interno del paciente permanece inalterado, pues los cambios que producen sus medicamentos en el cuerpo físico no pueden cambiar la mente.
Si hay verdadera curación, es decir, si la medicina es realmente homeopática para el caso, si hay homeopaticidad entre la medicina y el caso, el paciente tendrá que tener primero un alivio de la inquietud mental. Tendrá que tener placer en esto y en aquello, y no tendrá que estar ansioso de estar aquí o allá. La primera y esencial indicación de que hay una verdadera curación es que la mejoría debe aparecer en la mente antes que todo. El segundo hecho respecto a una verdadera curación es que la mejoría mental debe ser sentida por el paciente mismo. Puede ser supuesto pasar por el puede, por supuesto, pasar por el prurito al que vino el paciente y este va a estar igual o aún peor, pero si el paciente se siente mejor mentalmente, siente alivio intenso en lugar de una mejoría de su erupción o aún a pesar de la agravación de la erupción, esto debe ser interpretado como que el paciente está realmente en el camino de su curación, porque la gente ordinaria puede pensar en relación con esta erupción que el paciente está peor. La verdadera curación es primero sentida por el paciente en la mente. Él siente un alivio intenso y bienestar. Si el médico puede percibir que esto ha ocurrido después de la administración de la medicina, puede concluir que su medicina ha sido homeopática para el caso y que la verdadera curación ha comenzado. Si un caso de enfermedad cardíaca, perdón, si en un caso, perdón, Si en un caso de enfermedad cardíaca el corazón es aliviado enseguida, luego de la administración de su medicina y aparecen síntomas reumáticos, debe ser entendido que la curación ha comenzado porque el curso es de lo interno al externo. Pero al contrario, en un caso de reumatismo desaparece el dolor de rodilla y el dolor se va al corazón simultáneamente. Esto, por supuesto, no es una curación porque el proceso va de lo externo a lo interno. El proceso de curación debe de ir del centro a la periferia. Lo inverso del proceso de la enfermedad que va de la periferia al centro. No ha habido una verdadera curación del sarampión en caso de un tratamiento correcto, es decir, de un tratamiento homeopático correcto, el cual es verdaderamente curativo, no puede haber secuela alguna luego de alguna enfermedad. Esto es verdad para el sarampión y para cualquier otra enfermedad aguda e igualmente para todas las enfermedades crónicas también. Jamás se ha curado un caso de enfermedad cardíaca sin la aparición de algún trastorno reumático o de piel. Y cuando una alteración reumática o de piel aparece, el paciente se siente mejor de su afección cardíaca, en forma proporcional a las afectaciones de reumatismo o de piel que hayan aparecido. Si el proceso de curación es siempre así, del centro a la periferia, de lo más interno al externo, que es exactamente lo que pasa en el paciente, se estará seguro que ha comenzado una verdadera curación. Y así es como se podrá ser capaz de estar en una posición de alentar al paciente y también de evitar el riesgo de cambiar su prescripción precipitadamente. Hemos entendido ahora qué es la enfermedad, cuál es el proceso de curación y cuáles son los síntomas que indican tal curación. Muchas gracias, maestro, por tu paciencia. Todo puede todo puede convertirse en nuestro maestro. La caricia del aire, nuestra piel, los juegos de la luz, el rostro de una persona, todo, absolutamente todo basta con estar atentos. Thich Nhat Hanh. Jon Kabat-Zinn. Siempre habrá un pájaro que nos cante, un niño que nos sonría, una mariposa que nos otorgue su belleza. Gandhi. Muchas gracias, maestro Pérez. Y
por tu paciencia. Muchas gracias. Disculpa. Video tan largo. Vivir aquí y en el ahora no significa que nunca pienses acerca del pasado o que no planeas con responsabilidad tu futuro. La idea es simplemente que no te pierdas en los lamentos acerca del pasado o en las preocupaciones sobre el futuro. Thich Nhat Hanh, maestro Belisario. Tú sabes que esto es la raíz de mi problema. Vamos saliendo. Gracias a Dios. Gracias. Muchas gracias.